Ahora, en el BIOS Line tenemos, pues evidentemente en el Fractal tenemos menos programas, es decir, tenemos 32 programas prescritos. Cuando miren los programas ahora van a ver que son programas, digamos, son los programas, los grandes, los programas generales. No están dedicados a la acción o a la cuestión puntual, sino que tienen más, vale un espectro mucho más amplio de posibilidades y por lo tanto van a usarse de manera mucho más repetitiva. Bueno, los programas, como vemos, son más condensados, es decir, les comentaba que si nosotros entonces tenemos una línea de tiempo de 10 minutos, pues entonces, digamos, aquí va a aparecer un programa y vuelve y viene, y luego aquí viene y aparece otro programa, y luego aquí aparece otro programa, y luego aquí aparece otro programa. Si yo comparo esto, por ejemplo, contra el mismo programa de 30 minutos, el mismo programa de 30 minutos en el Lenjo, posiblemente entonces, aquí esto va a ser más abierto y, atención, las pausas van a ser más grandes en Lenjo que las pausas que voy a usar en Fractal. El fenómeno de la pausa es muy importante, por eso cuando usamos el MSC o el LSC, la pausa implica algo. Si yo tengo un paciente muy enfermo o muy debilitado, es más interesante que yo le entregue una información y le doy una pausa larga. Le entrego otra información y le doy una pausa larga. Si yo tengo un paciente sano o relativamente sano, donde estoy trabajando, por ejemplo, la técnica para prevención, entonces, información condensada, pausa corta. ¿Por qué? Porque ese personaje tiene la capacidad de absorber y recibir información más fácilmente que el otro que está más enfermo, donde hay que darle la información más pausada y darle unas pausas más grandes para que asimile, ¿no? Como para que le entre la información, para que tome aire antes de meterle la segunda información. Entonces, esos son, por ejemplo, elementos claves que aquí tendríamos que tener en cuenta. Los subprogramas son más cortos, o sea, esto es un subprograma, esto es otro subprograma, o sea, un programa, por ejemplo, el programa digestión puede tener subprogramas intestino, hígado, duodeno, yo qué sé, cualquier cosa así, ahora los vamos a ver, ¿no es cierto? Y hay, por lo tanto, una variedad de enfoque local y global, porque entonces, dentro de estos subprogramas pueden venir programas, por ejemplo, orientados directamente a la función del hígado, pero puede venir a su vez, por ejemplo, un programa para activar los macrófagos peritoneales. Entonces, pueden haber programas puntuales y programas más generales. O, por ejemplo, para mejorar la liberación de ciertas hormonas o cosas así. Entonces, eso es importante porque da un espectro de impacto sobre el paciente mucho más amplio, mucho más integral, mucho más holístico que lo que hacemos con una metformina o lo que hacemos con una aspirina o lo que hacemos con un fármaco químico. Hay mayor escaneo, lo que permite entonces una adaptación global actuando en varias regiones al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, si yo tengo el programa ojos, en el programa ojos, por ejemplo, está estimulado hígado y está estimulado vesícula biliar, está estimulado circulación, está estimulado el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque yo tengo que recordarme, esto tiene mucho fundamento en la medicina china. Entonces sabemos que los ojos son, o sea, el maestro de los ojos es el hígado. Entonces no habría ninguna razón para que yo haga un tratamiento de un paciente con un problema oftalmológico y no trate el hígado. Lo primero que tengo que tratar es prácticamente las potencialidades patológicas que el hígado de ese paciente pueda tener. Y por eso entonces este puede generar un cambio más rápido. Pero también, como les decía, el fractal lo utilizamos en personas que están menos enfermas. El origen incluso del fractal fue deportistas. Por eso, si recuerdan que el maletincito es un maletín muy típico, como el maletín para llevárselo con las raquetas de tenis y todo. O sea, el origen principal fue los grupos de deporte allá en Hungría que empezaron a trabajar con este tipo de tecnología. Entonces, las señales no más largas de 40 segundos y no modula las señales de la manera lenta y pausada y todo como lo hacen los otros equipos. Las señales tienen modulación en frecuencia constante, acuérdense, 0.01 segundo, y dentro de las ventanas biológicas siempre va a haber cambios. Entonces, al darme cuenta de que cada uno de estos está dirigido a una acción diferente, entonces no es pues un solo lugar, sino que es multifuncional, es multiacción, al mismo tiempo como lo van a ver ahora. Entonces, ¿qué podemos nosotros compararlo? Lo podemos comparar a un masaje o lo podemos comparar a una sinfonía musical, ¿no es cierto? Cuando yo masajeo, pues si soy un buen masajista, yo no me quedo solamente en el hombro. Yo hago un masaje general, independiente que luego le haga más énfasis en el hombro, que a lo mejor es el sitio que le duele. Pero generalmente uno hace primero un masaje global y un estiramiento, una cosa global.
Lo mismo, en una sinfonía musical no solamente tocan los violines, ¿no? En la sinfonía musical toca toda la orquesta. Y hay además, si ustedes se recuerdan, hay un momento en toda obra musical en que hay énfasis de un grupo de los vientos, o sea, hay un momento de los vientos y los violines, incluso uno los ve que ponen el violín y se quedan mientras otros por allá tocan, ¿no es cierto? Entonces, una obra musical tiene como característica esa y la armonía y la belleza de una obra musical puede estar en la variedad de información que entreguen musicalmente los distintos instrumentos que conforman la orquesta. Y entonces eso me da precisión en el efecto terapéutico, ¿no es cierto? Me va a permitir lograr efectos. La intensidad es muy grande, es invasivo. Por eso muchos equipos, incluso después de estar un rato acostado varios programas, uno siente indudablemente que se calienta, pero no se calienta la colchoneta, se calienta es uno, porque produce efectos de vasodilatación. Entonces, realmente la vasodilatación hace entonces que la zona que está en contacto con la colchoneta se ponga más caliente por los efectos que produce sobre el organismo del paciente. Hay menos posibilidad para darse exceso de tratamientos, porque lo ideal es, por ejemplo, 3x3. O sea, normalmente siempre haríamos 3 programitas 3 veces al día. Ese sería como el esquema básico que podemos usar para el fractal. 3 programas 3 veces en el día. Pero una pregunta, pero ¿se llega a calentar la región que está expuesta incluso en programas de 10 minutos o una exposición más? No, sobre todo cuando vos haces una serie de 30 minutos, ¿no es cierto? Un primer programa de 10 minutos, otro segundo programa de 10 minutos, otro tercer programa de 10 minutos, entonces en 30 minutos tú si ves que la zona que está en contacto con el paciente o que está en contacto con la colchoneta se calienta más, evidentemente eso, pero por vasodilatación, no porque la colchoneta se caliente, la colchoneta no emite calor, el sistema no genera, no es exotérmico, digamos, no genera calor. El calor se produce por la vasodilatación que normalmente acompaña porque casi todos estos programas, como lo que están buscando es actuar sobre la matrix, entonces ahí se me olvidaba decirles algo muy importante. Cuando hacemos fiebre, ¿para qué hacemos fiebre? Para acelerar el movimiento de las moléculas de la matrix. ¿No es cierto? Entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos lo que buscan es acelerar la dinámica funcional de la matriz extracelular. Y acordémonos que el lugar que se impacta directamente con el efecto de la bioresonancia, como el efecto de la homeopatía, como el efecto de muchas técnicas de medicina de regulación, es la matrix. Entonces, al poner las moléculas a vibrar más rápido, pues indudablemente se genera calor, eso es cinética de movimiento, ¿no es cierto? Una molécula que vibra más rápido es una molécula que obligatoriamente va a producir calor. Entonces, eso es un punto importante de entenderlo. Entonces, se combinan 3 programas complementarios del mismo sistema orgánico. Entonces, por ejemplo, no tiene sentido que yo le vaya a poner 3 programas de Lenjo de cosas que no tienen nada que ver. Por regla general, cuando ponemos los 3, por ejemplo, detoxicación, digestión, antihongos, esos son 3 programas que se complementan, ¿no es cierto? O si yo pongo, por ejemplo, hueso, músculo, dolor, o cosas así. O sea, los 3 programas que pongo, trato de que tengan una secuencia lógica de efecto, con la finalidad de que realmente los 3 sean complementarios para una acción particular. Ahora, si tengo que trabajar 2 zonas o 2 áreas, pues hombre, hago estos 3 combinados allí y luego por la tarde hago los otros 3 combinados allá. También puede ser muy importante, hay que recordar que los chinos, por ejemplo, nos enseñaron que los órganos tienen horarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo una vez al mes hago, eso es una loquera mía, hago una cosa que yo llamo la hiperactivación. Y es que lo hago, por ejemplo, a veces un domingo y lo hago pongo el teléfono para que me timbre. Y entonces, digamos, entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana me pongo vesícula. Entre la 1 y 3 me pongo hígado. Entre las 3 y las 5 me pongo pulmón. Y me paso las 24 horas del día siguiendo lo que los chinos llamaron el reloj orgánico, ¿ves? Porque si tú lees aquí, te vas a dar cuenta, por ejemplo, cómo cada órgano, por ejemplo, el corazón de 11 a 1 p.m., el intestino delgado de 1 a 3, aquí tienes, por ejemplo, el páncreas de 9 a 11, el estómago de 7 a 9, o sea, hay horas exactas que los chinos lograron determinar en lo que se llama el reloj orgánico. Entonces, por ejemplo, yo hago una técnica que la trabajo básicamente para mí, que es una técnica de mantenimiento, que es una vez al mes, cada 2 horas, ponerme el programa del órgano que debo activar.